Muy buenos días, hoy es jueves 16 de julio del año 2026 y estamos acá en otra emisión más de Análisis y Debates con el profesor Oscar Lara. Mi nombre es Augusto Mise y Cristian Cartagena. Cristian, bienvenido, lo estamos extrañando en estos espacios, Cristian. Muy agradable estar acá con usted. Gracias, Augusto, una nueva mañana aquí, expresando opiniones, a ver qué se nos sale del corazón. Bien, profesor Oscar Lara, bienvenido. Muy buenos días, Augusto, muy buenos días, amigo Cristian, muy buenos días a nuestro apoyo en la mesa, muy buenos días a nuestra audiencia. Diader Pérez en la parte técnica, muy agradable los ambientes acá en esta estación de proyectaraxm.com, que pues nosotros llegamos ya como a los 7 meses de emisión de este programa, profesor, y hoy pues hay un panorama geopolítico que se acrecienta de nuevo en Irán, en el estrecho de Hormuz, y también todo lo que se ha configurado en América Latina, pero hoy vamos a entrar ya en algo postelectoral, ¿sí? Unos análisis de unos escenarios que se pueden presentar aquí en el país, sobre todo la disminución del Estado Social de Derecho, la disminución del Estado es una promesa. ¿Y cómo vamos a afrontar, Cristian, desde las comunidades? Usted que ha estado en contacto con eso, ¿cómo se está afrontando? Pues hay un desespero del presidente por dejar amarrado sobre todo la educación pública, pero también la defensa del medio ambiente. Ojalá se pueda hacer. Hay ansiedad en algunas comunidades, pero también digamos que a nivel territorial los territorios tienen sus propias agendas, ¿no? Entonces la gente sigue en lo suyo y sigue concibiendo que igual va a recibir una atención más o menos del Estado. ¿Al son que me toquen bailo, qué? ¿Cómo? Las comunidades dirán al son que me toquen. Claro, un poco, o sea, acostumbrados toda la vida a eso. Entonces 4 años de oxígeno, pues sí, pero no acostumbran a nadie. Eso tuvo que haber sido más largo para que funcionara. Yo pienso que sí hay unas ansiedades, hay unas reflexiones críticas, pero hay un ánimo como por continuar y seguir adelante, ¿sí? Algunas pueden estar en algunas inercias, pero otras sí están como que en la voluntad de decir, bueno, el trabajo político electoral es importante, pero, si nosotros no tenemos un arraigo social, que al final es lo más importante, pues, ¿de qué nos sirve tener candidatos que no profundizan en nuestro programa? Que son buenos para ganar, pero no para transformar la realidad. Al final, ¿cuál era el programa progresista? Transformar el país, es decir, unas reformas sociales. ¿Para qué tenemos congresistas? ¿Para qué tenemos representantes y dirigentes si no van a ser capaces de transformar esas realidades? Entonces, sí hay una ruptura, y es una ruptura peligrosa. Yo siempre señalo el origen del fascismo alemán, que es una ruptura entre el movimiento proletario más radical y el movimiento proletario, digamos, más monárquico. Cuando esa ruptura se da, quedan a merced del fascismo todavía no es fascismo, quedan a merced del monarquismo, y luego los gérmenes de autoorganización que surgen para defenderse de la monarquía terminan siendo bases sociales del fascismo. Entonces son cosas que hay que tener cuidado. Si nos radicalizamos tanto, rompemos esa alianza, y si nos entibiamos tanto y nos acostumbramos a la politiquería, también la rompemos. O sea, no es que el uno o el otro tengan la razón. Profesor, estamos a las puertas de un autoritarismo en Colombia y en América Latina, ¿no? Se ha visto ya desde Argentina hasta Ecuador, hasta en Honduras, hasta en El Salvador. Sí, el liberalismo siempre ha sido el camino más corto para llegar al fascismo. ¿Sí? En el caso colombiano y en el caso de la mayoría de los países de América Latina, cuando se quiebra las estructuras tradicionales, cuando se quiebra el orden nacional y el orden territorial, este país queda a la deriva, ¿sí? Es decir, si España no fue capaz de construir un proyecto político, ¿sí? Y eso lo muestra muy bien Weber, ¿sí? En esa forma pues que configuró que solamente la república era la posibilidad de reproducir un modelo patrimonial, ¿sí? Es decir, el modelo de unos pocos que manejaran eso. Ese mismo modelo sigue vigente hasta hoy, ¿sí? Entonces, realmente estamos lloviendo sobre mojado, esperando pues que el liberalismo en América Latina dé frutos, ¿sí?
el progresismo como la continuidad, como la esperanza de revivir un modelo neoliberal, ¿sí? El sueño, por ejemplo, de revivir la euforia gaitanista, ¿cierto?, castrando las posibilidades del mismo análisis que hace Gaitán sobre la imposibilidad de construir un orden político, ¿sí? Eso me parece supremamente preocupante. En gran parte, pues, la crisis de la derecha, pero también la crisis de la izquierda en el ámbito de la política está asociado fundamentalmente a la ausencia de un proyecto político, ¿sí? Y estoy de acuerdo con lo que dice Cristian, en gran manera, pues ahí nos queda el practicismo, ¿sí? La sobrevivencia y la forma, pues ahí que hacen los pueblos de la economía y de la cultura, pues de sobrevivir, ¿sí? Y en esa perspectiva está el ambiente político. El ambiente político está centrado fundamentalmente a que el juego de la suerte sea capaz de mirar a ver de qué manera la balanza se inclina a favor de uno. ¿A quién le jugamos? ¿Le jugamos a Cepeda o le jugamos a Petro? Y muchas veces la gente no lo hace sin ningún criterio ideológico, ¿sí? Sí. ¿Quién quita que nos vaya bien con el Tigre? ¿Quién quita que nos vaya bien con Cepeda? Y esa es la suerte que lanzan los pueblos, es la moneda de cara o cruz, de cara o sello, ¿sí? a la cual la gente le apunta en una lógica de la economía del rebusque. Entonces, si la economía del rebusque es la directriz fundamental para orientar, ¿sí?, el proyecto político, pues ahí no hay nada. En gran parte el problema de América Latina, ¿sí?, el problema de la administración de la guerra, de la administración del conflicto, de las relaciones asociadas a las culturas del territorio, ¿sí?, a las formas de sobrevivencia sobre la base de un convivialismo muy básico, ¿sí?, asociado a la familiaridad, asociado a las relaciones de vecindario, y de ahí construir un proyecto político. Por ahí es muy difícil construir a partir de ahí, ¿cierto? Pero sí pueden generar formas de sobrevivencia, que en gran parte se demarca sobre la forma como estos pueblos han administrado la violencia como un patrimonio único. Lo único que tienen es eso, no tienen más, ¿sí? ¿Sí? Entonces, dar un salto civilizatorio me parece interesante, ¿cierto? Pero el salto civilizatorio solamente se puede dar desde la lógica de aquí, ¿sí? Es decir, cómo se dio el salto civilizatorio del territorio náhuatl hacia los aztecas. Eso fue dolorosísimo en términos de violencia, ¿sí? Cómo se dio el salto civilizatorio de las comunidades huascar sobre el territorio inca. Eso fue dolorosísimo, costosísimo. Sin embargo, se logró, pero es a partir de ahí que se puede lograr. Entonces me parece pues que ahí sí, Cristian, la historia nos dará la razón, ¿cierto? Y volver a releer todos esos códices blandos, ¿cierto? Que acaparar el producto del Estado para beneficio de unos pocos, en detrimento de las mayorías. Eso es lo que se está viendo, y eso en últimas es lo que las decisiones políticas, si podemos llamarlas políticas, son aberrantes en considerar la concentración de la riqueza, incluso natural, en manos de unos pocos grupos de dominio, en detrimento pues de lo alcanzado por las clases populares, ¿cierto? Entonces, eso es lo que vemos, esa es la tendencia, porque eso es lo que está impartiendo el gobierno de Estados Unidos, mirar a someter a los más débiles con el objetivo de ellos tener y mostrar una riqueza que es incontrolable, que es un crecimiento incontrolable, Cristian. El ciclo, digamos, de civilización cultural en el que está la humanidad, pienso yo, en la modernidad, no se ha roto. Nosotros seguimos en un auge y caída de lo social frente a lo político, en un auge y caída
y nos hemos metido en una suerte de juego bipartisano, más que bipartidista, porque hay multipartidismo, pero sí los que están a favor de unos cambios liberales y los que están en contra o de una tendencia un poco más moralista, más autoritaria. Yo pienso que de ambos lados hay errores y de ambos lados hay vicios y de ambos lados hay virtudes. ¿Sí? La principal falla del movimiento progresista siento que fue la soberbia. El creer que podíamos ganar porque sí, por antonomasia, el creer que nosotros tenemos la razón porque entonces los otros no tienen la razón, el creer que el tema de la seguridad es secundario porque es que eso es un discurso de derecha, el creer que ese tipo de necesidades que tiene la gente, cuando la gente tiene, digamos, esas necesidades es porque las está viviendo. Entonces se pierde algo muy básico, muy básico de cualquier sujeto social, y es el instinto de supervivencia. Si perdemos el instinto de supervivencia por la parafernalia de nuestro discurso, de nuestra ideología superficial, pues estamos jodidos y terminamos siendo dirigidos por muy pocos de nuestros dirigentes. Realmente tienen una visión de transformación civilizatoria. La mayoría siguen reproduciendo la cultura que tanto critican, la mayoría siguen, digamos, exacerbando la ligereza, el hedonismo. La mayoría sigue, uno dice, protejamos a la familia. Uy, pero ¿cuál familia? ¿Es conservador? No, la familia antropológica. No me importa la forma en cómo se constituye esa bendita familia, pero la familia es una unidad fundamental. Que si es hombre con hombre, mujer con perro, lo que su cultura le dé, hermano, es que yo no estoy discutiendo eso. Y esas discusiones secundarias se nos volvieron primarias y se nos volvió el gran programa. Eso nunca fue un programa popular. Eso fue un programa liberal, un programa de gente que tenía ya ciertos privilegios. Y terminamos arrastrados por ellos y nosotros pensando que eso es progresismo. Entonces, yo creo que en este momento hay que recordar algo. Esto es muy bíblico y lo quiero leer así. Proverbios 16-18. La soberbia precede al fracaso, ¿sí? La arrogancia anticipa la caída. Y eso es así. Yo no creo que Abelardo vaya a superar este ciclo. Yo creo que al contrario va a exacerbar la soberbia y va a fracasar. El problema es que, digamos, el fracaso de un imperio es muy doloroso, porque es el fracaso de una estructura muy grande, y cuando eso se viene a suelo, pues se destruye. Yo lo digo particularmente desde una corriente un poco libertaria y rebelde de la izquierda. A mí no se me cayó encima el muro de Berlín. Yo no estuve en esa pelea, yo no participé en esa pelea, yo no auspicié esa pelea, yo no voy a cargar ese muerto. Ese muerto lo cargarán quienes lo auspiciaron. Y a mí no se me cayó encima tampoco, digamos, ese movimiento woke. Yo nunca auspicié eso, yo no estoy detrás de eso, no son mis amigos, no son mis aliados. Entonces, si seguimos detrás de nuestros dirigentes pensando que todo acá es superficial, que se trata simplemente de aparecer en la foto, de cortar cintas, del que más se visibilice, entonces volvemos a una política mediática. Y la política mediática es lo que falló, porque nos dejamos meter en el terreno contrario a la lógica, y es en el terreno donde funcionan los relatos, no los hechos. Entonces, ¿qué hicimos para contrapesar eso? Impongamos otro relato. Pero no, es que los hechos son hechos. La paz no fue un proceso exitoso en este gobierno. Usted puede echar el relato que sea, pero no fue exitoso, ¿sí? No hubo una estructura. Claro, y no ha sido exitoso en el país. Yo creo que también es ingenuo decir, es que Uribe sí desmovilizó 16.000 paramilitares, sí, y se rearmaron, ¿y cuántos existen hoy en día? ¿Sí? Digamos la verdad, el Clan del Golfo es más grande que las Autodefensas Unidas de Colombia. Lo que pasa es que no opera con la misma estrategia contrainsurgente, pero es más grande. Es una economía más grande, es muchos más actores, hombres en armas, muchas más regiones bajo control y dominio. 16.000 se habla, ¿no? Eso fue lo que se desmovilizó con las AUC. Ahí están intactos. Entonces, pero no con el cacique, la cacicara gaitana, no con la falsa desmovilización. O sea, digamos que esos son casos, pero esa no fue la generalidad. Ellos desmovilizaron gente que ya no necesitaban, porque entendieron que ya habían controlado las 3 ciudades fundamentales de Colombia y lo demás lo podían resolver con la fuerza pública. O sea, son estrategias de dominación muy claras, y en esta pues estamos ante eso. Es una estrategia geopolítica de control, digamos, de los recursos estratégicos. Entonces, lo que se va a venir es todo eso. Ahora, hemos peleado toda la vida frente a esos poderes. Logramos acceder al gobierno unos años y tener un cierto auspicio. La embarramos en muchas cosas. Eso no quiere decir que no podamos volver, ¿sí? Pero sí quiere decir que nosotros tenemos que ir al plano individual, luego al plano grupal o colectivo y luego al plano público a corregir todo. Si no partimos desde lo individual, y si yo como militante de izquierda, como simpatizante, como líder comunitario, como dirigente político, como representante, no hago ese ejercicio individual,
voy a terminar fuera del movimiento y se lo apuesto. Y se lo apuesto porque es que la verdad lo que se viene es un proceso de transformación. Y nosotros, las bases, digamos, militantes de este movimiento, sé que vamos a retomar el programa y vamos a defender nuestro programa. A nosotros no nos interesan las curules, nos interesa es el bendito programa. O sea, porque si una curul llega y no es capaz de llevar a cabo un plan, entonces, ¿qué dirigente es eso? Esa situación es difícil. Yo hago la reflexión de que cada quien debería reflexionar y pensar sobre el poquito de soberbia que le imprimió a esto y desde ahí dialogar, porque si no vamos a ir la lucha intestina de cuál corriente tiene más fuerza y cuál corriente acumuló más fuerza y entonces cuál corriente tiene que mandar y volvemos otra vez al desmadre de lo que han sido los distintos movimientos, digamos, políticos alternativos. Sí, sin lugar a dudas se requiere una reestructuración de las plataformas políticas. Hay unos puntos de acuerdo. Yo hice el ejercicio de un aplicativo que hizo El Espectador antes de la primera vuelta, Sí, me acuerdo. y El Espectador ponía a los dos candidatos. Entonces uno colocaba más o menos, llenaba un cuestionario con relación a qué haría uno o cómo está configurado su pensamiento con relación a. Entonces me salió un 78% como progresista y en un restante porcentaje como abelardista, como de la franja de la derecha. ¿Por qué? Porque yo ahí detecté cuestiones, lo que usted acaba de nombrar ahora, cuestiones como la familia, cuestiones como la seguridad, que no son, que en un lado que parece ser como si fuera intocable, como si fuera algo que no se puede mirar desde el punto de vista de lo que anhela la sociedad, ¿cierto? El porte de armas, los niños infractores, ¿cierto? Darle posibilidades al que está delinquiendo, darle oportunidades de trabajo, por ejemplo. Eso pudo haber dado también al traste con muchas ideas del progresismo y eso hay que revisarlo también. Sin embargo, hay la tendencia de que la guerra se va a profundizar en el país y en la guerra todos perdemos. En la guerra todos perdemos porque también a quien está imponiendo el Plan Cóndor versión 2.0, pues les conviene que haya guerra, les conviene que haya desastre, les conviene que haya un pueblo totalmente en la anarquía, con el objetivo de ellos también sacar sus provechos, sobre todo en las riquezas que tiene el país de la belleza, el país que lo dijo Petro, el país que estaba inmerso en la política del amor. Eso ya tenemos que olvidarnos de eso. Tenemos que olvidarnos de eso y mirar la supervivencia, profesor. La supervivencia de la que usted hablaba ahora. Esto no deja de ser complicado. No, fácil. No, Cristian, yo creo que en gran parte el tema de superar todos esos, de superar todas esas formas que han sido hasta hoy fallidas, ¿sí? Y que en gran parte han hecho el referente y son el elemento fundamental de la construcción de institucionalidad, ¿cierto? Y que bueno, para el ordenamiento económico, para el ordenamiento de la administración o de los servicios, pues le da cierta comodidad, ¿sí? El Estado en gran parte es el referente importante a través del cual se puede concebir, ¿sí?, medianamente cualquier orden político, no importa de qué orden político se trate, ¿sí? Marx por eso nunca habló del Estado y es la gran crítica que le hacen el pensamiento liberal. Por eso el pensamiento liberal prefiere mantenerse a metros, ¿sí? Y cuando hablo del pensamiento liberal, hablo del pensamiento liberal de derecha como del pensamiento liberal de izquierda. Prefieren mantenerse a metros de Marx. Marx nunca habló del Estado. ¿Por qué no habló del Estado? ¿Sí? ¿Por qué no elaboró una teoría del Estado, ¿cierto?
cuando él tuvo elementos suficientes en todo el análisis económico, en todo el análisis de la lucha de clases, en todo el análisis de la teoría de la historia, en todo el análisis de la teoría de la explotación del trabajo, elementos suficientes para identificar y definir una teoría del Estado, ¿sí? ¿A qué se debe? ¿A qué se debe eso? ¿Sí? Está relacionado con lo que planteaba Juan Rulfo en uno de sus cuentos más hermosos, ¿cierto? ¿Sí? Con relación precisamente a la identificación que tiene el campesinado sobre el Estado. El profesor le dice al campesino, le dice al campesino: pero usted, ¿por qué no cree en el Estado? Algún día llegará el Estado, llegarán buenos gobiernos, llegará una administración justa, ¿sí? Dígame, ¿sí? Arcadio, ¿por qué no cree en el Estado? Dijo: no, yo, muy sencillo, profesor, es que el Estado no tiene madre. Es claro, es claro. Y eso sucede con las comunidades, eso sucede con los procesos, ¿cierto? Para los jóvenes, ¿el Estado qué es? ¿El que les saca los ojos? ¿Sí? Eso es muy claro, eso es muy claro. Entonces, ¿cómo podemos decir que desde el Estado, la teoría liberal, la teoría progresista, la teoría de derecha puede tener una propuesta para los jóvenes? Sobrevivo a pesar del Estado. Claro. Muchas comunidades lo hacen. Y lo mismo sucede con el campesinado, y lo mismo sucede con madres comunitarias, y lo mismo sucede pues con comunidades campesinas, ¿sí? Entonces me parece pues que ahí hay una complicación que en gran parte tiene que ser replanteada por muchas lógicas. A mí me parece que el mayor daño que ha habido en América Latina en términos de teoría política ha sido el liberalismo. Sí, estoy de acuerdo con Octavio Paz cuando dice que si las posibilidades del marxismo se inclinan hacia América Latina, como lo demuestra Mariátegui, con la posibilidad de que por lo menos se tuviera una pedagogía política, cosa que no tenemos hoy, ¿cierto? Esa pedagogía no existe ni en el campo de la derecha ni en el campo de la izquierda, ¿cierto? Lo que hay son discursos autoritarios, discursos impositivos, discursos autonómicos, discursos de una sola dirección, ¿cierto? Con una sola institucionalidad, y eso me parece supremamente grave. Afortunadamente eso es lo que está en el platón del fracaso, y eso es lo que está sucediendo con la crisis de la modernidad. En últimas, la modernidad es la crisis del autoritarismo, es la crisis, ¿cierto?, del proyecto liberal, es la crisis de la concepción de la misma concepción del Estado, ¿sí? Y ahí habría que ver, ¿sí?, un poco cómo llena Marx, ¿sí?, cómo llena Marx ese problema de la ausencia del Estado, ¿cierto? Él dice: no la asumo yo porque no creo en eso, ¿cierto? Pero si Bakunin, ¿cierto?, o Proudhon es capaz de tener una propuesta frente a la crisis del Estado, ¿cierto?, para decir que el Estado lo llenen las comunidades, eso es otra cosa. Sí, porque si hay la tendencia de privatizar y de acabar con los servicios básicos elementales de una sociedad, la pregunta es: ¿para qué el Estado? Y eso se comenzó a ver desde por ahí desde 1990, cuando entró la apertura económica en los gobiernos de César Gaviria Trujillo, los tratados de libre comercio. Y uno decía: entonces, ¿para qué el Estado? Entonces hagamos otro nuevo contrato social donde la gente debe saber a qué atenerse sin la existencia del Estado. Entonces desaparezcamos del Estado, no tributemos, acabemos con eso, porque esa es la tendencia. Incluso hoy muchos teóricos económicos están diciendo: ¿el Estado para qué? Sí, el sociólogo Hugo Semmelmann, chileno, muy de la tradición del marxismo, y hace ese recorrido desde Marx, Althusser, Marx, Lenin, Althusser, hasta las corrientes, digamos, actuales, Pulanzas, y él mismo plantea: el Estado es una relación de fuerzas. Es un texto muy cortico, lo recomiendo, se llama Apuntes para un entendimiento del Estado, algo así.
El Estado es una relación de fuerzas, pero cuando uno va y mira cómo funciona realmente el Estado, es una relación de fuerzas, pero hay un condicionamiento, porque es que no es como que las fuerzas que están en la sociedad disputen libremente en el Estado, no, cuando usted ya entra al Estado, usted ya se acomoda a otras reglas. Entonces, por más populista que sea usted, por más de izquierda, por más de derecha, por más que usted traiga un programa, el Estado viene y le dice, espérate, nosotros vamos a un freno. Inclusive hay gente que ahorita dice, uy, bueno, ante el autoritarismo de este nuevo gobierno, tenemos la esperanza de que muchos funcionarios pros de nuestro Estado se van a parar duro. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde lo van a hacer o hasta dónde simplemente van a pelear por sus privilegios? Porque la gente, lo que uno le escucha a los funcionarios de carrera, por ejemplo, es, a mí con que me dejen trabajar, a mí déjenme trabajar. ¿Y qué es déjenme trabajar? Déjenme condiciones. Que funciona. Ajá. Entonces, hay algo que yo pienso que es más estratégico en términos de civilización, porque nuestros líderes progresistas que hemos asumido, y lo voy a decir de frente, muchos de ellos los asumimos sabiendo que no eran nuestros líderes, pero en el ánimo generoso... Y que no eran progresistas. Y que no eran progresistas, claro, pero en el ánimo generoso de decir, constituyamos unidad nacional, bienvenidos sean. Ahora se tomaron el partido, se tomaron el pacto histórico. Yo se lo digo de frente, y sé que con muchas organizaciones lo hemos pensado en el país. Si mañana nos queremos, nos vamos y se quedan con su botarga. Ustedes verán. Quédense con el título, con el aviso. Pero la fuerza se va. El que vence es fuerte. ¿Sí? El que vence a otro es fuerte. Y esa es la relación del Estado. Pero el que se vence a sí mismo es la fuerza. Si nosotros desde la individualidad vencemos la soberbia, vencemos ese autoritarismo que tenemos, esa actitud que a veces tienen... Por ejemplo, el evento del profesor en el Huila, esa actitud tan arrogante de humillar a alguien, sí, hombre, sí, él la cagó, sí, ¿cómo va a votar en su contra? Pero tú no coges y lo grabas sin autorización, lo publicas, le haces un escarmiento público para quedar bien tú, en tu pinche vanidad. Eso no es moralmente aceptable y yo no voy a aceptar moralmente eso. Entonces nosotros perdimos la moralidad. La gente nos ve como unos inmorales. Perdimos la solidaridad, porque entonces le entregamos la solidaridad al adversario, porque entonces, ¿qué hace el presidente electo? Yo lo invito a mi posesión. Perdimos la solidaridad, ese tipo de cosas no se hacen, y eso lo hacen elementos sectarios liberales, que nunca han estado, digamos, en la militancia de base de nuestro movimiento, no han estado con las comunidades, no han vivido ese instinto de supervivencia, no tienen ese instinto de supervivencia porque están acomodados y se creen los representantes de los valores liberales como si eso tuviera una virtud. El hedonismo no es ninguna virtud, nunca ha sido virtud, jamás ha sido virtud de nada. Entonces, esa descolocación o transmutación de los valores, como la llamaba Nietzsche, es un problema que nosotros no podemos cargar. Hay que retomar lo moral, y lo moral no desde la godarria, sino justamente desde la civilización. Sí, de tener fuerza, de vencerse a sí mismo. El conocimiento sagrado de todos los libros sagrados nos enseña eso. Y no es porque sean religiones, es porque es una sabiduría acumulada allí de la humanidad y nos enseña a vencernos a nosotros mismos, a contenernos. Mire, Dante reserva el mismo foso del infierno tanto para los avaros, el egoísta, como para el pródigo, para el que desperdicia. O sea, es el mismo pecado está en acaparar como en desperdiciar. O sea, la virtud no está en ser generoso o en ser tacaño, la virtud está en ser contenido, en contenerse. Y como no logramos contenernos y salimos a vociferar que nuestras razones eran las mejores, eso se llama soberbia, y después de la soberbia que viene, el fracaso. Eso es lo que hay que corregir. Yo invito a la gente en este momento a que en lugar de andar detrás de un líder o de un dirigente, haga el ejercicio individual, en la reflexión individual, de ser fuerza, no de vencer a nadie. Eso vendrá, eso es accesorio y vendrá y llegará. Pero lo que hay que hacer es vencerse a sí mismo, vencer que nosotros necesitamos ese tipo de dirigencias, vencer que nosotros no tenemos otro futuro en la humanidad que aceptar los Estados-nación. Ese tipo de ideas son las que hay que vencer. ¿Cómo se vence eso? Pues con instinto de supervivencia, creando las economías propias, creando las relaciones propias, creando esos arraigos propios, tanto para proteger la vida ante un inminente gobierno autoritario, como para crear y gestar ese nuevo mundo. Pero mire cómo cambian las consignas. Pasamos de la consigna popular del movimiento en Chile en el 71 al 73 más o menos, luchar, crear poder popular. Pasamos a gestionar el poder, a ser poder. Y hoy en día el progresismo habla de ser poder. Y antes hablamos de crear poder. Ahí hay un salto epistemológico tremendo. Epistemológico. Y pasa por la gestión del poder, ¿no? Claro, o sea, ¿de qué me gano yo de decir, sí, mire, llegué al podio, pero con doping?
Llegué al podio, pero es que me cargaron. No, la competencia libre y sana y la que realmente trasciende la historia de la humanidad y la que sí fija bases civilizatorias es la que usted hace con el esfuerzo real de las cosas, con el esfuerzo propio. Instinto de supervivencia. Instinto de supervivencia. No podemos perder eso, es que eso es básico. Eso no es ni progresista, ni godo, ni nada. Es algo humano. Tenemos que tener instinto de supervivencia. Instinto de supervivencia no es replegarse, no. Es saber cuándo actuar. Y profesor Lara, con relación a lo que acaba de reflexionar Cristian, ¿hay ausencia entonces de un partido de masas, de un partido obrero, de un partido que tenga pues el sustento teórico e histórico, además de la necesidad de aglutinar, pero con unas fuentes y con unas buenas, ¿cómo le dijera? Con unos buenos estandartes, con unas buenas bases? Pero permítame complementar la pregunta, ¿pero es un partido lo que falta o un programa? ¿O ambas cosas? Programa de partido. A ver, yo decía con todo respeto que ni partido ni programa. Yo lo creo que, mi querido Sujeto. Cristian, exacto, lo que hay es una ausencia de sujeto, ¿sí? De sujeto. Sí, de sujeto, sí. Las dos grandes proyecciones que tiene la lectura de la Biblia, que fue el texto histórico que durante muchos años guió el lineamiento de la humanidad, ¿cierto? Y además con la presunción, pues, de que la historia de la humanidad fuera la historia del pueblo escogido, una perversión, pues, que posteriormente el mismo Dios echa atrás cuando se duele de dejar tirado en el medio del desierto al hijo de la esclava, ¿cierto? Y el hijo de la esclava sería el hijo de todos aquellos pueblos que sobreviven en la historia hasta llegar a Gaza, ¿sí? Y que fueron destruidos precisamente por el pueblo que se divinizó como el modelo perfecto, que sería el pueblo de Israel. Pero bueno, ahí hay una cosa muy interesante, y es que la lectura de la lectura de la Biblia dio pie a dos interpretaciones grandiosísimas, ¿sí? Grandiosísimas, que en gran parte han delimitado, ¿cierto?, el sentido de los movimientos sociales en toda la historia, desde las diversas modalidades, desde las diversas modernidades, porque yo creo que estoy de acuerdo con Dussel, la única modernidad que nosotros interpretamos no es la modernidad europea, ¿cierto? Hay una cantidad de modernidades, la modernidad que surge desde América Latina mucho antes de la europea, la modernidad árabe que se da en la misma España y es mucho antes de la europea, y ahí están las grandes construcciones, ¿sí? Ahí están las grandes construcciones, los grandes hilos de pensamiento están en Centroamérica o en América Latina, y las grandes universidades y los hospitales públicos están en los pueblos árabes, ¿sí? Pero bueno, los dos libros que hacen la interpretación más perfecta de la Biblia, ¿cierto? Y que determinarían verdaderamente el sentido, ¿cierto?, del hacer colectivo, del hacer público, de los movimientos sociales, etcétera, etcétera, sería el libro del Dante, ¿sí?, y el libro de Cervantes. Sí, claro. ¿Sí? El libro de Cervantes. Ahí hay dos lecturas, ¿sí? El grano, pues la propuesta civilizatoria del Dante, la propuesta civilizatoria del hombre perfecto, que es capaz de dejarse guiar no por un partido, sino por una propuesta superior, como es el caso, por ejemplo, de dejarse guiar o por el amor más perfecto, como el amor de Beatriz, o por el pensador más grande, como es el caso, por ejemplo, pues de el pensador de la antigüedad, ¿cómo se llama? Bueno, ya les digo, ¿cierto? Dejarse guiar por eso, como lo hizo Lenin, como lo hicieron los jesuitas, como lo hicieron los grandes proyectos de la modernidad, ¿cierto? Como lo hicieron los grandes proyectos políticos revolucionarios, ¿sí? Ahí está el Dante,
¿cierto? Y le dice, sabe pues que cuáles son los riesgos de que se cometen cuando se quiebra el principio de la democracia y el principio del centralismo democrático. Ahí está el infierno y están todas esas cosas, es decir, ahí realmente no hay ninguna contradicción entre lo que sería la teoría política de los liberales y de los revolucionarios, ¿cierto? En el libro del Dante. Pero de otro lado, pues hay un libro que en gran parte la gente lo leería como la caricatura de la historia, y en buena parte así se concibió. Sin embargo, esa es la interpretación más grandiosa y más valiosa de la historia de la humanidad. No ya desde los grandes proyectos civilizatorios, sino desde los grandes procesos populares, ¿sí? Un tipo que se vuelve loco por su propio esfuerzo, ¿cierto? Que se enloquece con la grandeza de la complejidad de la vida pública y de la vida material, ¿cierto? Y que encuentra como guía no a la mujer más perfecta, ¿cierto? No al filósofo más preclaro de la antigüedad, sino pues a un campesino, ¿cierto? A un campesino, a un Sancho, ¿sí? Que le dice, por favor, ¿sí? ¿Qué podemos hacer? ¿Sí? Que miremosle a los movimientos populares qué es lo que hay que hacer, ¿cierto? No a los grandes teóricos de la revolución, ¿cierto? Ni a los grandes líderes, pues, ahí del Parlamento ni del Congreso, ¿cierto? Y él, ¿quién se deja guiar? ¿De quién? ¿De Beatriz? No, de Dulcinea, pues una señora maloliente, grosera, ¿cierto? Decir, a un lado Beatriz, a un lado Dulcinea, a un lado Sancho, a un lado el gran pensador. Cicerón. No, Virgilio. Eso, Virgilio, ¿cierto? Lo más grande que tiene la historia de la filosofía antigua, ¿cierto? Lo más grande, lo más perfecto, ¿cierto? Sobre las perspectivas de que a dónde se puede llegar, o se puede llegar a la ciudad de Dios, ¿cierto? O se puede llegar sencillamente pues a una ínsula barataria en donde la gente viva bien, viva cómoda, viva tranquila, viva feliz, sobre la base de un personaje que no necesariamente tiene que ser el gran alcalde de la vida, sino que un alcalde que podría ser un Sancho. ¿Sí? Sin grandes pretensiones. Entonces me parece pues que hay una serie de lecturas de la historia, ¿sí? Que no hemos hecho y que no hemos abandonado. Y yo creo que la afortunada crisis en que estamos, ¿sí? La afortunada crisis en que estamos nos invita a que hagamos ese tipo de reflexión. Es decir, ¿por qué no nos vamos? Por el modelo perfecto, ¿cierto? Del idealismo, del idealismo liberal revolucionario, o sencillamente por el alma popular, que es capaz de decirnos, bueno, ahí está un Quijote que puede ser cualquiera de nosotros, ¿cierto? Ahí está un Sancho, ¿sí? Ahí está una ínsula barataria, ¿cierto? Quijote, ahí está la posibilidad de construir enemigos que sean a los cuales pueda uno darle la batalla y los pueda vencer, como es el caso pues de enfrentar molinos de viento y cosas de esas, ¿cierto? Enemigos que pueden ser vencibles, ¿cierto? ¿Sí? Y que el movimiento social y el movimiento popular es capaz de identificar como objetivos desde la base de que el sujeto soy yo. Augusto, ¿qué piensas? No, pues estaba aquí a mí me parece una pregunta genuina. Yo estaba aquí como fantaseando con que el Quijote sea un tal Abelardo. No, de ninguna manera. Porque es que mire la manera como un hombre que no sabe de política, un hombre como que no sabe de administración del Estado, que dice, no, es que yo me voy a posesionar en un cantón militar, y eso constitucionalmente no está previsto, ¿cierto? Entonces, son maneras alocadas. Todos esos personajes se presentan como individuos perfectos, como modelos perfectos. Pero mira que todos son salvadores. La gente en el mundo está respondiendo, o los electores, porque tampoco hay que decir que son los pueblos, los electores están respondiendo a personajes así porque también están fastidiados de la política.
Entonces, ¿quién ganó la alcaldía de Tokio? Personajes hechizos. Trump, personajes hechizos, exacto. Son puros personajes hechizos que Trump, hoy, ayer ya tuvo que pagar lo de la violación que cometió. O sea, $1 millón, sí. un presidente que está condenado por violador y él sigue ahí como si nada. Entonces, el asunto es que la gente no está respondiendo moralmente porque la gente no está teniendo un instinto de supervivencia. La gente está actuando de una manera inmediatista. Si no plantamos esas virtudes, si no arraigamos esas virtudes, ¿para qué carajos tenemos partidos o programas? Si no partimos desde la individualidad y no en el sentido, digamos, irresponsable de decir que cada quien haga lo suyo, eso no ha sido la individualidad, sino si no partimos realmente de que cada una de nuestras células, cada uno de nuestros individuos es potencialmente un Quijote, es potencialmente un Sancho, es potencialmente un Virgilio, sí, es potencialmente un Dante, pues no tenemos la posibilidad de construir civilización. Si estamos ante una crisis civilizatoria, este es un momento excelente para los pensadores que no son, digamos, como tan sumisos, para los pensadores más disruptivos, para los pensadores que te dicen, mire, sí, bacano lo que usted me dice, pero yo pienso que esta idea conservadora también es buena. Pero ¿cómo así? Es que eso es conservador. Y es que la izquierda y la derecha es un problema suyo. Hay que mediar, sí. Para mí el problema es transformar la realidad. Para usted tomar posición es problema suyo, señor liberal. Es una posición política. Claro, para mí... O asumir una posición política. Pero entonces también hay una crítica que plantearnos a nosotros. Desde el punto de vista estratégico, ¿realmente tenemos que seguir ciegamente a nuestro pueblo? Nuestro pueblo votó por Abelardo también, con rabia. Yo le hacía la crítica al profesor ese del Huila, entonces no al que no le compró la panela al señor. Sí, le dije, entonces no comas papa porque te aseguro que los municipios paperos, los campesinos votaron por Abelardo. Son zonas conservadoras, no comas papa. Vive tu vida sin comer papa, si de verdad eres tan coherente, porque lo que yo estoy viendo es puro odio y resentimiento. Yo no veo que esa actitud haya surgido del ánimo genuino de decir, voy a ayudarle a los productores. ¿Por qué no lo hizo antes? Lo hizo como revancha. Entonces, esas actitudes inmorales que nos cuestan, nosotros ya no podemos seguir siendo condescendientes, ni siquiera con nuestro pueblo. Si nuestro pueblo nos dice con ligereza algo que no es correcto, ¿sí? Como por ejemplo, ayer hablaba con unas comunidades de Río Blanco. Votemos por Abelardo. No, peor. Es que si se ponen muy salsas, que era lo que decían las comunidades, si se ponen muy salsas, entonces nosotros también sabemos usar armas y vamos y volvemos y nos alzamos en armas. Pero ¿cómo así? ¿Sí? Y gente que no está para nada promoviendo la guerra ni nada, al contrario, promueve la paz, pero es tanto el dolor que sienten que dicen, yo estoy dispuesto otra vez a volver a la guerra civil si es preciso. Entonces vamos a seguir a nuestro pueblo también en esas ideas. Vamos a despreciar que Virgilio sí nos dejó una gran enseñanza, que el mismo Cervantes nos dejó una gran enseñanza. Claro. Yo siento que estamos en un periodo de apertura del oscurantismo, pero si usted mira el contexto global e histórico de mediana y larga duración, estamos ante la decadencia del liberalismo, del orden de la Segunda Guerra Mundial. Eso es lo que está podrido hoy en día, es el liberalismo. ¿Van a seguir siendo nuestros aliados? ¿O vamos a retomar, digamos, un proyecto con mayor arraigo moral, con mayor arraigo en la conducta, en el comportamiento, no solamente es que el Estado fracasó y el Estado y el Estado y el Estado y el Estado y el sujeto? Entonces usted le va a convalidar a su amigo o al profesor ese universitario del Huila que sea tan inmoral con ese personaje solamente por un resentimiento político. Vea, mi hermano me intimidó porque ganaron y él estaba feliz en su... y ya él tuvo que agachar la cabeza, pedirme disculpas, volvernos a sentar a cenar y volver y seguir hablando como hermanos. Entonces, esa realidad, y no fui yo quien agachó la cabeza, así me hago entender. Entonces, esa realidad hay que tenerla clara. Uno sí tiene que tener un proyecto moral y eso no es conservador, y si es conservador no está mal. ¿Cuál es el problema de que algo conservador esté mal? El problema es no tener bienestar, el problema es no tener claro un horizonte, el problema es no tener unos principios bien consolidados. Ese sí es un problema. Ese sí es un problema porque el que no tiene camino, cualquier rumbo le sirve. O sea que volvemos al planteamiento filosófico de las virtudes, de la moral, ¿cierto? Rescatar la moral, que no es solamente una cuestión de dominación, es instinto de supervivencia. Rescatar el instinto de supervivencia. O sea, no podemos perder las cualidades humanas porque nos desubjetivan, nos inhabilitan, nos vuelven seres, voy a decirlo de una manera grosera con los animales, pero nos vuelven bestiales. Nos vuelven simplemente salvajes, reproductores de ideas, como en las distopías de los años 70, una masa amorfa que sigue a sus líderes de manera irracional.
Así estamos y así vamos a aparecer en el movimiento progresista si seguimos detrás de banderas y ese show politiquero al que se ha metido el pacto histórico, al que se ha metido el Partido Verde y al que se ha metido nuestras formaciones políticas, salvando muchos personajes. Bueno, entonces, ¿cómo compilar ese debate, profe? ¿Cómo llevar ese debate a la práctica? ¿Cómo aprovechar este desastre como una oportunidad? Porque es un desastre, me parece que es un desastre lo que está sucediendo en Colombia, pero ¿cómo lo convertimos en una oportunidad? Sí, la conversión está asociada a que todas esas propuestas morales que son necesarias y básicas pues para definir por lo menos reglas de juego. ¿Sí? Que la moral por lo menos es capaz de definir reglas de juego, reglas de comportamiento, pero sin embargo si hay un poco de inteligencia detrás de eso, como diría Spinoza, la moral puede ser necesaria y puede ser útil para avanzar hacia una ética, ¿cierta? Entendida la ética como un proyecto de construcción. Bueno, si ya tenemos reglas de juego, pues para que la gente no se haga daño entre sí, entonces, ¿qué queda por delante? Quedan las posibilidades de un proyecto ético. Es decir, de construir un proyecto político. ¿Y cómo podemos anticiparnos? Político previamente ha establecido los criterios de cuáles son las formas de moral pública que permitirían respetar el concepto de sujeto en cada uno de los componentes, ¿no? Y con estas amenazas externas, ¿cómo podríamos anticiparnos a un derramamiento de sangre? Yo diría, habría que poner todo a disposición para que eso no ocurra, ¿cierto? Para evitarlo, pero ya está pasando tempranamente, incluso sin asumir el poder, quien prometió destripar a la oposición, destripar a todo lo que sonara a progresismo, acabar ese cáncer. Entonces, es una promesa. ¿Cómo nosotros podríamos anticiparnos a eso? Llamando a la unidad, llamando al diálogo, llamando a construir, no sé, pero yo creo que hay que evitar ese derramamiento de sangre. Déjame meter la cuchara ahí porque la unidad debimos llamarla desde que rompimos la unidad de gobierno hace 2 años. La unidad no era patear a todos los candidatos que no fueran del pacto histórico para imponer el candidato del pacto histórico. Quienes no apoyamos a Cepeda, yo apoyo a Corcho, por ejemplo. Quienes no apoyamos a Cepeda en un inicio, votamos por él con una disciplina y le conseguí votos donde pude y donde no, mejor dicho. No paré. ¿Sí? Y no por Cepeda, no por el pueblo, por el proyecto, sí. Por el proyecto político, por mi país, hasta por mis adversarios, porque también sé que a ellos les va a ir mal. Mire al colombiano que mataron en Estados Unidos. Terrible. Yo sé que hasta los votantes de Abelardo les va a ir mal. O sea, es que esa realidad uno no puede ser pendejo. Uno que tiene, digamos, como que acceso a cierta cultura sabe que las cosas no son tan sencillas como tomar posición. Entonces, pienso que no se puede llegar, sí hay que llamar a la unidad en algún momento, pero no se puede llegar a estructurar un proyecto político si no hacemos primero el trabajo de retomar nuestro instinto de supervivencia, ¿sí? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuáles son las embarradas que hicimos cada quien? Y no mirar la paja en el ojo ajeno, ¿sí? Sino mirar más bien los errores propios. Si no partimos de esa consideración humana, con humildad, sencilla, es decir, si no nos aplicamos un antídoto de humildad frente a la soberbia con la que perdimos, sinceramente, Augusto, yo se lo digo de todo corazón, a mí, con todo respeto, y esta es la individual, no me va a costar nada tirarme ese barco y nadar solito a la playa, que se hundan. Yo no me voy a hundir con el pacto, yo no me voy a hundir con el progresismo, yo no me voy a hundir con el populismo por una terquedad que vienen ya varios años diciéndose. Y entonces ya cuando se comete el error, ahí sí vienen a decir, mire, es que tenemos que organizarnos. No, nos pudimos organizar. Tuvimos 4 años de gobierno, nos pudimos organizar. El Consejo Nacional Electoral nos dio personería jurídica a todas las formaciones políticas y cada quien salió a hacer lo suyo. Y entonces ahora sí, unidad. No les creo. Yo absolutamente soy escéptico con la izquierda en ese momento. No le creo que el izquierdismo es una enfermedad infantil. Una enfermedad infantil del comunismo. Sí, ahí en ese acuerdo con Lenin, ¿es cierto? El izquierdismo es una enfermedad infantil del comunismo. Sí, es una mirada muy ligera, es una mirada muy ligera de las cosas. O sea, no se trata de que entonces que yo no soy de izquierda, soy de derecha, no. Ese maniqueísmo está proscrito del pensamiento crítico. El pensamiento crítico no es maniqueo. Entonces, si yo no estoy con usted, estoy contra usted, no. Eso... Es utilitarista, sí. Exacto, eso es manipulación. Un llamado que le hago a los medios de comunicación, que me parece muy importante y vengo con mucha preocupación observándolo desde el año 2019.
el aumento permanente de la manipulación de la información. O sea, es manipular absolutamente la posverdad. Todo. Vivimos en un mundo de relatos, no de hechos. La gente, inclusive a la gente al interior del movimiento progresista, populista, la gente más radical, le dice a uno, es que la ciencia está al servicio del capital. No, papi. No, hay científicos que están al servicio del capital, la mayoría no. No me digas que la ciencia está al servicio del capital. Con eso me estás llamando a no pensar al oscurantismo. Entonces, para mí el proyecto que debe surgir hoy en la humanidad es o debe estar guiado y revisar el Renacimiento. Debe mirar al Renacimiento. Por eso trajimos a colación aquí al Quijote y a la Divina Comedia. Hay que mirar esos textos fundantes de dos procesos que fueron muy importantes, dos grandes naciones que surgieron de ahí, de esa cultura, y volvieron ese par de textos fundantes de su nacionalidad, no por eso, sino porque en el Renacimiento hay justamente una salida a una mirada oscurantista de las cosas. Tenemos que salir de ahí. Y salir de ahí no es salir a protestar contra Abelardo de la Espriella. Yo le aseguro que sí nos van a perseguir. Que llega este man el 7 de agosto y en septiembre ya tenemos procesos de montaje judiciales por todo el país. Ese mismo día derrumba ese monumento, lo hablamos en Cali con la gente de Cali y la lectura que yo compartí es que tumben hijo de puta botarga. O sea, yo no me voy a hacer matar por un pedazo de hierro. Les construimos 1000 monumentos chiquitos por toda la ciudad como responde. Pero nuestra respuesta no puede ser ir a defender una hijo de puta pedazo de concreto. Nuestra respuesta tiene que ser nuestra propia agenda. Por eso no incité a salir a protestar contra la registraduría, porque nos estaban esperando para darnos plomo. No, espérese el momento y nosotros salimos y planteamos nuestra propia agenda, nuestra propia acción, no la que nos ponga el nuevo presidente de la República, porque ellos van a jugar a eso, a provocarnos, a que salgamos, a criminalizarnos. Lo de siempre, es que no es nuevo, porque la gente no es capaz de reconocer la historia solamente 4 años atrás. 6, 7 años atrás, 8 años atrás, en que estábamos en marcha y todo el tiempo nos decían que estábamos infiltrados por las FARC. Se desmovilizó las FARC, entonces ahora que estamos infiltrados por el ELN. El día que se desmovilice el ELN van a decir que estamos infiltrados por Al-Qaeda. Por las gaitanistas. Ajá, por alguna cosa de esas. Sí, profesor, entonces también su reflexión con relación a esta coyuntura y a lo que se nos viene, a lo que se plantea ahora a partir del 7 de agosto. No. A mí me parece que Bolívar es muy claro cuando define cuál es la condición del ser humano, que sería el ciudadano perfecto. Y para él el ciudadano perfecto es el que mejor escribe cartas de amor, es el mejor bailarín, es el mejor espadachín, sí, es el mejor emprendedor, es el mejor emprendedor, sí. ¿Cierto? Y él lo vivió así. Él lo vivió así, en gran parte dice, ese es el modelo moral que deben reproducir los pueblos para la formación de una ciudadanía sólida, ¿cierto? Una ciudadanía que sea capaz, la mejor en manejar la espada, la mejor en manejar, la mejor en escribir, la mejor, ¿cierto?, en la estética y el baile, la mejor, ¿sí?, en el emprendimiento. Ese es el modelo ciudadano perfecto. Ahora, ¿eso qué implicaría? Implicaría pues que si nosotros tratamos de abordar la crisis, ¿cierto?, se puede abordar del primer referente básico, es el problema de una moral pública, es decir, desde qué perspectiva los procesos morales son capaces de crear una talanquera de salvación para ver qué es lo que el individuo debe asumir y debe emprender. Y sobre esa cuestión de que se apersone como sujeto social, se apersone como actor público, sea capaz de enfrentar cualquier riesgo y cualquier problemática que se pueda dar. Y desde esa perspectiva comenzar a ver qué proceso de construcción es viable y posible en términos de nación, ¿cierto?, en términos de ordenamiento institucional, en términos de modelo administrativo público, en términos de hasta concepción de Estado. Un apunte ahí final. Claro que nos tenemos que proteger, pero también ya hemos vivido esto muchas veces.
Yo creo que tampoco hay que olvidar el Es pasado. un déjà vu. Sí, sí, o sea, tenemos mucha experiencia en la resistencia. Los ya vividos. Ya sabemos que para resistir hay que tener buenas relaciones internacionales, que hay que ser un cuerpo, digamos, muy arraigado en las comunidades, que eso es la mejor defensa que tiene uno como activista, es que la gente lo quiera. Eso es una realidad. Entonces, eso hay que fortalecerlo. Hay que fortalecer el costo político de que nos hagan daño. Y hay que dejar que se equivoquen. Nosotros no podemos salir a decir, mire, Abelardo se va a equivocar emitiendo esa ley. Deje que se equivoque. No le ataje el karma a nadie, como dicen en la India. No le ataje a nadie su karma. Deje lo que ellos se van a desgastar y venimos y planteamos las cosas. Hombre, sí hay que ir a elecciones. Sí, la gente quiere votar. Sí, pero no con la ligereza de no resolver el problema de fondo. Y el problema de fondo aquí, para la izquierda derrotista que nos ha llevado al conformismo, es sencilla y llanamente la soberbia, el creer que las sabe todas y que así se hacen las cosas, y ese pragmatismo, discúlpeme la palabra, ese pragmatismo chimbo de decir, es que así se ganan las elecciones. Sí, claro, es que las elecciones se ganan así, pero ¿cómo se transforma la realidad? La pregunta aquí no es cómo se ganan elecciones, todos sabemos ganar elecciones, ¿cómo se transforma la realidad del poder? Si es para ganar elecciones, váyase a un partido de derecha. Y va a haber un planteamiento, sin lugar a dudas, de mucha crisis, y es el planteamiento de la reforma educativa. La reforma educativa a nivel básico y a nivel universitario. Entonces nosotros ahí también tenemos que jugárnosla también para dar el debate, ¿cierto? ¿Qué tipo de educación es la que se requiere para este siglo XXI? Porque tenemos una educación y unos modelos de educación ya caducos, pero que también no podemos permitir que se nos devuelva a 2000 años atrás, ¿cierto? Sí. Bienvenido el oscurantismo, diría la señora, la nueva ministra. Vivian Morales. Ojo a dos cosas que están pasando y nosotros no podemos dejar que nos arrebate la bandera de la solidaridad ni la bandera, digamos, de la justicia. Abelardo viene y dice algo que nosotros en el Movimiento Popular a veces validamos como en secreto, que se vayan los que ya tienen pensión. Y uno siempre dice, pero es que los profes de FECODE con 3, 4 casas, 2 pensiones y siguen dando clases. Hombre, con todo respeto, váyanse, dejen que otra persona llegue. Y uno dice, y entonces viene el presidente de derecha por el que se supone que es todo lo contrario a mi pensamiento y me dice algo con lo que estoy de acuerdo. Como tú decías ahora el tema de la salud, igual con el tema de la solidaridad, que es el vendedor de panela, lo rechazo, lo trato mal, les dejamos la solidaridad a ellos. Nosotros no podemos dejarnos quitar los referentes. Perdimos lo nacional popular, perdimos la insignia de la bandera, por ejemplo, en la campaña. Vamos a perder la solidaridad y vamos a perder, digamos, la justicia, el sentido de igualdad y justicia. Ahí estamos jodidos. Eso no es izquierda, es una derecha tibia. Eso no es izquierda. Así es. Bien, entonces yo creo que vamos llegando al final de la presente entrega. Muchas gracias, profesor Oscar Lara, muy ameno el diálogo del día de hoy. También a Cristian, sociólogo, lo habíamos extrañado, qué bueno que se siga vinculando. También tenemos la posibilidad de que cuando no esté en la ciudad nos comuniquemos a través de la plataforma virtual. Entonces, pues también lo inauguramos acá con el presidente, con el representante de Comosoc la semana pasada con... sí, vi, Omar, sí, señor. Con Omar Fernández estuvimos ahí, un diálogo muy interesante también. Y bueno, pues también avivar este tipo de reflexiones, pero también llevar ese pensamiento crítico a las comunidades. Y sobre todo para enfrentarnos a un panorama que lo podemos ver oscuro, pero también, como lo dice el profesor, lleno de oportunidades también para salir y demostrar de qué estamos hechos. Del caos está la creación y nuestra tarea es crear. Muy bien, les agradecemos mucho. En el principio era el caos. Ajá. Y el caos se hizo orden. Muy bien, les agradecemos mucho su presencia, los esperamos gracias. El próximo lunes, el lunes es festivo ya, entonces el próximo jueves en otro espacio similar. Muy amables. Muchas gracias. Hasta luego. Muy bien.